Bienvenidos. Bienvenidos, les doy la bienvenida. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Tenemos también, que les tengo que contar, de que vamos a estudiar qué es la Biblia, porque la parte que a mí me corresponde es todo bíblico, todo bíblico. Entonces lo primero que vamos a hacer es orar. Vamos a entregar esta clase en las manos del Señor y del Espíritu Santo, que nos guíe a cada uno, que nos mantenga firmes y que nos libere la mente de cualquier problema que hayamos traído. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este momento, porque sabemos, Señor, que está dentro de tu voluntad. Tú dijiste que tú bendices todo lo que está dentro de tu voluntad. Por eso te damos gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido, que están aquí para aprender de tu palabra. Porque sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos también, Padre, y hoy vamos a aprender lo que significa tener este libro, la Biblia, en nuestras manos. Para saber qué es lo que tú quieres hacer con ello. Porque es tu palabra. Necesitamos, Padre, de tu auxilio, de tu revelación. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas y mostrándonos en nuestras mentes y en nuestros corazones para que hagamos conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya le dije, vamos a leer qué es la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo llegó? Porque no es que, la imprimieron y ya la tenemos. Pasaron muchas cosas antes que nosotros tengamos este libro en nuestras manos. Bueno, sabemos que Biblia quiere decir biblioteca y que tiene para nosotros 66 libros canon. ¿Sí? Hay 89 más o menos ejemplares de libros de otras denominaciones que no son canon. Ahora vamos a saber qué quiere decir canon. La Biblia fue formada primero en 1500 a 1600 años. 1500 aproximadamente antes de Cristo y 100 años después de Cristo. La Biblia es un escrito, o varios escritos, que fueron seleccionados para que tengan un solo fundamento. Y ese fundamento se llama Cristo. Jesucristo. Bueno, volvamos a la palabra que dice que Cristo y Mesías es la misma palabra. En griego quiere decir Cristo y Mesías quiere decir en hebreo. Así que cuando nos dice a nosotros la palabra, porque Jesús es el Cristo, quiere decir que esa parte fue escrita en hebreo, en griego. Y cuando habla del Mesías o del Cordero, sabemos que esa parte fue escrita en hebreo. Fue escrita en 3 idiomas, en hebreo antiguo, en griego antiguo y en arameo. ¿Por qué está escrita en arameo? ¿Por qué está escrita también en arameo? ¿Por qué Jesús hablaba en arameo? Porque ellos mismos decían y se burlaban cuando estaba en la cruz y decían, llama a Elí, llama a Elías. ¿Por qué? Porque Jesús también hablaba en arameo. ¿Por qué él hablaba en arameo? Porque ellos se habían ido a Babilonia, cautivos, y también fue ahí escrito, no se olviden, que todo lo que sea el Antiguo Testamento se tardó 1500 años aproximadamente en escribirse. Fueron 4. Entonces se escribieron en los idiomas que ellos conversaban, que ellos hablaban, que ellos aprendieron en el momento. Porque pasaron generaciones con otros vocablos. Entonces ellos por eso habían incluido el arameo para escribir también los libros de la Biblia, que hoy tenemos como libro.
Ya les comenté que Biblia quiere decir biblioteca, porque para nosotros tiene 66 libros. Pero hay 89 escritos, se encontraron. Tengo que también comentarles que fueron autores 40 personas en diferentes ámbitos laborales, que fueron escritos también por 40 personas que eran del vulgo, que también eran reyes, que también fueron pescadores. Por eso yo les digo que fueron de diferentes clases de personas con diferentes, vamos a decir, estudios, y que Dios los llamó para que hagan este servicio de escribir de su palabra. Su palabra. No nos olvidemos nosotros que cuando nosotros hablamos de la Biblia, personas no solamente que escribieron, porque si tenemos que hablar cómo fue escrita antes, tenemos que hablar de que los escribas se tenían que bañar 7 veces para poder escribir. ¿Cómo tenían que estar? Limpios. Entonces se tenían que bañar 7 veces. Dejaban de escribir y a las 5 mil, porque, qué sé yo, fueron al baño, qué sé yo, cualquier cosa, fueron a tomar un tecito. Y tenían que venir y volverse a bañarse 7 veces. No podían ellos agarrar. Miren lo importante que es y lo importante que le fue a estas personas escribir la palabra del Señor. No era que en cualquier lado se ponían a escribir, no. Tenían que estar limpios. Tenían que bañarse 7 veces. ¿Sí? Bueno, ahora les tengo que decir que fue escrita en 3 continentes, no en 3 países, no en 3 provincias, no en 3 pueblos, no en 3 ciudades, en 3 continentes. Asia, África y Europa. Las personas que en este tiempo escribían no andaban ni en auto, no andaban en aviones, no había la tecnología que nosotros tenemos ahora, sino que ellos no se conocieron y no se conocieron físicamente, y todos escribieron con un denominador, Cristo. ¿Sí? Bueno, ya le dije también que hay diferentes oficios. Algunos fueron reyes, otros fueron pastores, pescadores, médicos, escribas, profetas. Había de todas clases de personas, del vulgo y no, príncipe, por ejemplo, Isaías, que era primo del rey, que ellos escribieron. Ahora vamos a hablar de los profetas menores y profetas mayores. Bueno, no hay diferencia. La diferencia es la cantidad que escribieron. Nada más. Nada más. No es que el libro de Ageo es menos importante que el libro de Isaías o de Ezequiel o de Jeremías. No. Es igual de importante. Lo que tiene es que son diferentes personas que Dios le dio un mensaje. A nosotros Dios nos da un mensaje, y según las capacidades que nosotros tenemos, por eso tenemos que estudiar y escudriñar las Escrituras, según la capacidad y el entendimiento que nosotros tengamos, nosotros vamos a desarrollar la enseñanza, la escritura o lo que tengas que escribir. No, muchas veces ustedes van a ver que, por ejemplo, Pablo dice, yo digo. Él dice, yo digo. Él decía, pero es palabra de Dios. Él decía, yo digo, pero el pensamiento y la circunstancia es palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que está escrito para nosotros en la Biblia es palabra de Dios. Todo lo escrito en la Biblia. No vamos a hablar, a ver, yo traje todo esto, que yo ahora les voy a mostrar a ustedes para qué son. Bueno, tenemos que hablar que el Antiguo Testamento para nosotros tiene 39 libros. Ahí tenemos 17 de historia, 5 poéticos
y 17 proféticos. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene los 4 evangelios, 3 son sinópticos y 1 no. Bueno, después les voy a decir qué quiere decir. Tiene un libro de historia, que es Hechos. Tiene 21 cartas y un libro profético. Todos sabemos cuál es el libro profético, ¿no? Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, esta lista de libros inspirados, porque fueron inspirados por Dios, fueron inspirados. Yo les tengo que decir que los 10 mandamientos primeros, Dios los escribió con el dedo de su mano, dice. Pero esto, ahora estamos diciendo que Dios no los escribió, los escribieron personas inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino cuando estuvieron en el aposento alto. Ya antes, dice en Génesis 1, 1 y 2, que se movía sobre la faz de la tierra. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo siempre estuvo. Dios siempre estuvo y siempre está. ¿Sí? Después, en el tiempo de Pentecostés, vino y estuvo dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de todo. Quien crea que Jesucristo vino a morir y resucitó, entonces ahí podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Bueno, ya les dije que estaba, la traducción fue de hebreo, arameo y griego, y la Septuaginta, que a mí me cuesta decir siempre esta palabra, está escrita en griego. Y esa versión, yo les tengo que comentar de que es antes de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo vinieron personas que sí, que ya se puso el imperio griego, después tuvo el romano. Entonces, por esa razón estaba escrito ya. ¿Y qué estaba escrito? El Antiguo Testamento. Había ya palabra de Dios escrito que se reconoció en esta. Y después está la Vulgata, la otra traducción que está en latín. ¿Que la hicieron quiénes? Los romanos, los sacerdotes, las personas que estaban en ese tiempo con con los manuscritos que ya se habían encontrado. También ahora que le voy a contar como un extra esto, de que en el año 1986 se abrieron 3 bocas en una montaña y se encontraron unas tinajas grandes, y cuando abrieron las tinajas se encontraron con manuscritos del profeta Isaías. Y es exactamente el que nosotros tenemos hoy. Así que Dios mismo guardó para que nos llegue a nosotros la palabra no adulterada. No adulterada. Por eso también les cuento de que la Biblia se contesta a esa misma. Nosotros no necesitamos tener otros libros que nos hagan luz a la palabra, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da luz, y nosotros tenemos un problema, tenemos una dificultad, tenemos una alegría, tenemos lo que tenemos, y lo buscamos en la Biblia y vamos a encontrar las respuestas. Ustedes están contentos y no saben, no sé, hoy amanecí contento. Es el gozo del Señor, la palabra lo dice. No necesitamos tener libros de psicología que digan por qué hoy amanecimos contentos. Porque la palabra ya nos lleva a nosotros
y nos revela toda la verdad del ser humano. Todo lo que nosotros necesitemos está en la Biblia. Yo no quiero tocar esto porque esto es otra cosa. Bueno, entonces ya dijimos que nosotros tenemos 66 libros, los católicos tienen 73 libros y otros grupos agregaron otras cosas que fuera de contexto. ¿Por qué hablamos fuera de contexto? Porque hay libros que no especifican de Cristo. Nosotros vamos a ver más adelante que cada libro tiene versículos que especifican la venida de Cristo y quién es y cómo se fue preparando la historia para la venida de Jesús. Si no está dentro de esto, son libros apócrifos, son libros de historia, son libros de cuentos. Vieron que la Biblia dice también que no le prestemos atención a las fábulas de viejas. Bueno, son cuentos. Y hay veces muchas personas creen que es así. Por ejemplo, yo les voy a comentar de que hubo una persona que escribió y él fue el que puso que no tenías que usar colores extravagantes, no tenías, hizo toda una regla, no tenías que usar, no podías jugar a las cartas, no podías bailar, no podías cantar si no eran solamente alabanzas, no, los que ya somos más viejitos, ya lo hemos escuchado eso. Bueno, yo les tengo que decir que fue un cura que él fue el que introdujo eso, que la Biblia no habla de eso, pero ellos pusieron como normas religiosas. ¿Sí? No, la Biblia no dice que no cantes, la Biblia no dice que no dances, la Biblia no te está diciendo que no te arregles, la Biblia no te dice eso. La Biblia dice cómo vos te tenés que portar también moralmente. Moralmente. Bueno, que llamen todo lo que quieran. Bueno, entonces la Biblia es para estudiarla como la palabra de Dios, no como un libro cualquiera. Porque si nosotros queremos estudiar la Biblia como un libro cualquiera, estudiamos historia, geografía, que está muy bien estudiar, historia, geografía, y también estudiar libros, por ejemplo, como lenguaje. Le doy un ejemplo, cómo se hace una poesía con los libros poéticos. Nosotros podemos estudiar la Biblia así y no creerla, pero la estamos estudiando. Por eso, cuando nosotros leemos un versículo bíblico, tiene que estar dentro del contexto, 2 o 3 versículos para arriba, 2 o 3 versículos para abajo. En contexto, ¿en qué quiere decir? Y la historia del texto. Porque no es lo mismo lo que se dijo en el tiempo de los Corintios o en el tiempo de Abraham con nosotros hoy en día. No es el mismo tiempo. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. No podemos leerla así como, bueno, yo está bien, hoy voy a enseñar qué es la amistad. Y busco la mitad y doy versículo. No. Yo tengo que profundizar y para eso yo tengo que escudriñar, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que interesarme. ¿Qué es lo que Dios tiene por amistad? Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? La Biblia se estudia como la palabra de Dios, entonces sí o sí es lo principal, porque es la palabra de Dios. Sabemos que lo que le preguntás a ella misma te responde. Vos lo que le preguntés a la Biblia misma te responde.
no necesita otros libros ni otros escritos, no. La Biblia ella misma se responde a lo que vos le preguntes. La Biblia contesta todo porque el Espíritu Santo nos da la revelación. Por eso la Biblia se contesta. No necesitamos otras cosas, porque es el Espíritu Santo el que nos revela. Ahora sí, vamos a buscar. Dice, muy bien, de 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye, os dará a saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién revela todo? El Espíritu Santo. Dice, en Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber, dijo Jesús. Él es el que toma. Él es el Espíritu Santo. Por eso nosotros no necesitamos otras cosas, sino necesitamos escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele toda la verdad. Muchos dicen, sí, no, la Biblia es difícil de estudiarla, es difícil de leerla, es difícil. No es difícil si nosotros le ponemos y hacemos lo que dijo Jesús, que escudriñemos la Escritura. Sí, hasta el 15, sí. Todo lo que tiene el Padre es mío, dijo. Y eso tomará de lo mío y lo va a hacer saber. Eso dijo Jesús. Así que nosotros no necesitamos otras cosas. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia, estudiarla, escudriñarla, mirarla. Cuando el mundo era oscuro, es lo que yo le dije, el Espíritu se movía por la faz de la tierra. Es especialista en llenar y ordenar vacíos. Yo no sé para qué viene este mundo. Yo no sé para qué nací. Yo no siento nada. La verdad que mi vida es un desastre. Porque el Espíritu Santo nos está obrando. Porque el Espíritu Santo llena y ordena las cosas nuestras, de nuestro ser. Y Él ordena de adentro hacia afuera. Dice, bueno, ya dijimos que la Biblia protestante tiene 66 libros, 39 que son del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 27. La Biblia católica, la Real Columba, tiene 73 libros, incluye Deuterocanónicos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Macabeos 1 y 2. Y son historias los Macabeos, no es que no pasó, es historia. Es historia. Si ustedes lo quieren leer, lo pueden leer tranquilamente, porque es historia. Y Judith se trata de una mujer que era viuda y salía una vez por año a un balcón y toda la alababan. ¿Dónde está Cristo? No está. Por eso nos cae. Y la Biblia ortodoxa es la que tiene mayor cantidad de escritos. La ortodoxa. Ustedes ya saben cuál es la ortodoxa, la que tienen el sombrerito así, que van, la que están los ingleses, la ortodoxa. Según de 73 a 81 libros tiene, según varía la traducción, pero se ha encontrado hasta 89 libros escritos, clasificados todos en el Antiguo Testamento. Dice, narra la historia del pueblo de Israel, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Esos libros son los libros que hablan de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel tiene su historia.
Y muchas veces nosotros tenemos que conocer la historia para poder ver qué es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Pero tenemos que ver la historia. ¿Por qué? Porque Dios no esconde nada. Hay cosas que están muy buenas y hay cosas que no debemos hacer. Dios no esconde nada. Todo está escrito en la palabra. Jueces y Ruth. Primera y segunda de Samuel, Reyes, Crónica, primera y segunda, Esdras, Nehemías y Esther. Son todos libros históricos. De historia. Desde la creación hasta el regreso del exilio de Babilonia, son 400 años antes de Cristo. Ahí se terminó. Los poéticos son 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cuando nosotros queremos, nosotros nos gusta escribir, podemos tomar la poesía de estos libros y vamos a encontrar todo. Principalmente en la época del reino de Israel, David y Salomón fueron que se escribieron los libros de poéticos. Los libros poéticos se escribieron en ese tiempo, en el tiempo del rey David y del rey Salomón. ¿Sí? Bueno, después les voy a contar otra cosa. Son 17 libros. Los profetas mayores son 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los libros de los profetas mayores. Y los profetas menores son 12. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Que yo ya les dije que no son de menor importancia, sino que el libro es más chiquito. Tiene menos escrito. Dice, desde el reino hasta el exilio, Job se exilia de 800 al 400 años de Cristo. Fueron escritos estos libros. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios. Yo ya le dije que tiene 3 sinópticos y tiene uno que no es sinóptico. El que no es sinóptico es Juan. También le tengo que decir que hay personas, por eso se habla del canon, que fuera del canon dice que los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, no tienen, para nosotros, no tienen escrito. No dice, lo escribió yo, Marcos, que era, yo que era apóstol, Mateo. No dice, como en las cartas que Pablo se presenta. Entonces sabemos quién es. Si nosotros no nos hubiéramos llevado por los libros canon, diríamos que estos 4 evangelios no tienen autores. No hay quien lo escribió. Pero como hubo concilio y se formó, entonces sí podemos decir de quién es quién y por qué fueron escritos. Más adelante vamos a saber eso. Bueno, el histórico ya sabemos que se sigue escribiendo porque sigue escribiendo con tu vida y con mi vida, que es el Hechos, el libro de los Hechos. No se terminó de escribir, porque se está escribiendo la historia de la iglesia con tu vida y mi vida, con la vida de cada uno de nosotros, de la iglesia. Las cartas son 21. Pablo escribió Romanos, Corintios y varias, generales, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Esas son las cartas generales. No son las cartas paulinas. Más adelante vamos a aprender por qué se llaman cartas paulinas y, por ejemplo, no se llama primera y segunda de Pedro, cartas pedrinas, que la escribió Pedro. O las cartas. Ahora, más adelante lo vamos a hacer. Y el libro profético, que yo ya le dije que es Apocalipsis. Y que Apocalipsis sí dice quién lo escribió.
Porque yo, Juan, estando en la isla de Palma, entonces él dice quién era, pero por esa razón hay escuelas, vamos a decir así, escuelas teológicas que dicen que nadie sabe quiénes escribieron los evangelios, pero sí se sabe. La Biblia y las traducciones bíblicas. En la antigüedad los textos originales del Antiguo Testamento en hebreo, en algo de arameo, pero el hebreo antiguo, no el hebreo que se escribe, que es de ahora, el hebreo antiguo. El griego antiguo. No es el griego que nosotros muchas veces conocemos. Se escribió en el antiguo, porque como la lengua es viva, nosotros no vamos cambiando de palabras, que a veces nosotros, los que ya estamos más viejitos, no le entendemos a los jóvenes porque cambian la forma de hablar. Bueno, la Biblia también pasa lo mismo. Está escrito en el hebreo antiguo y en el griego antiguo, pero como el arameo no es una lengua que se fue modificando, sino que quedó ahí, quedó en esa lengua. Tenemos que decir que en el tiempo de Jesús se usaba el griego, no el hebreo, el griego se usaba. Los escritos que Jesús mismo, él estuvo diciendo, eran escrituras en griego, no en hebreo. Estaba muy usada, el griego era traducido y bueno, estaba muy usada en el tiempo de Jesús. Después la Vulgata, que fue la traducción que yo les dije, que fueron a latín. Cuando ya estaban los romanos, se hizo a latín. Y fue de muy poco acceso al pueblo. ¿Por qué? Porque no querían que vos y yo sepamos la verdad. No querían. Quería que sea para alguien selecto. ¿Y quién eran esos selectos? Los sacerdotes. Sí, querían que ellos nada más eran. Que nosotros no tendríamos que haber sabido absolutamente nada, nos teníamos que llevar por lo que ellos y las tradiciones que ellos imponían. No tendríamos la libertad. Hoy tenemos una libertad porque tenemos las escrituras. Y la escritura, el Espíritu Santo nos da la libertad. Dijo Jesús, ustedes van a ser verdaderamente libres si el Hijo los libertare. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cómo vos sabés que sos libre? Si no estudias la palabra. ¿Cómo vos sabés quién sos si vos no estudias la palabra? ¿Cómo a vos te pueden decir cualquier cosa? Por ejemplo, andá y confesate adelante de una persona. ¿Dónde está escrito eso? No está escrito. ¿Entienden? Entonces nosotros obtenemos la libertad en Cristo cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Escritura. Si nosotros no estudiamos la Escritura, seguimos siendo esclavos del sistema, de lo que nos enseñaron cuando nosotros éramos chicos, de lo que nos enseñaron antes, de las tradiciones humanas, no de la libertad que nos dio Cristo. Bueno, después la Reforma Protestante vino en el siglo XVI. Lutero traduce la Biblia al alemán. ¿Por qué era alemán? Entonces la tradujo al alemán. Lutero. Y esa es la traducción del oso. Si ustedes buscan, van a encontrar que hay una traducción del oso. Y esa es la traducción del oso. Cuando a mí me dijeron el oso, yo me reí. Pero lo tuve que buscar y encontré que Martín Lutero había escrito y él le puso la del oso. Traduce la Biblia en alemán y él promueve
que sea directo a las personas, que todas las personas tengan. Y yo les tengo que decir que fue tal que muchas personas se jugaban por tener la traducción en su idioma. Nace el principio de la Biblia para todos. Ahí nació, con Lutero. No solamente fue, vamos a decir, él fue un estudioso de la palabra y se dio cuenta y por eso puso las 95 tesis. Muchas de esas tesis, él llevó una vida, vamos a decir, libre, entre comillas, porque Dios no revela todo en un solo momento. Dios va revelando las cosas de a poco. En hebreo dice que primero Dios reveló a través de la naturaleza, después por los profetas y por último reveló por el Hijo. Por el Hijo. Así que nosotros como hijos tenemos que revelar la palabra de Dios. ¿Cómo? Con nuestras vidas. La traducción moderna de 1569, que fue la primera, es de Reina de Valera, al 602. Las Sociedades Bíblicas Unidas fueron las que le dieron más traducciones. 3.000 traducciones en diferentes idiomas. Así que no es que nosotros nos llegó la Biblia y bueno, es un libro que lo dejamos ahí y no lo leemos cada tanto. No. Porque muchas personas estuvieron su vida y expusieron su vida por la traducción para que vos y yo hoy tengamos acceso a lo que es la palabra de Dios. Bueno, ¿cuántas versiones existen en la Biblia? No hay un número exacto, pero más de 100 versiones en español y miles de traducciones en el mundo. ¿Por qué? Porque le llega a cada uno según su idioma, las traducciones modernas. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960, la Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén y la de lenguaje actual, que son las que más nosotros las podemos manejar. Más manejamos esas versiones. Los católicos ya dijimos que tienen 73 libros deuterocanónicos, basados en la tradición y más Biblia. En tradición, que vendríamos a decir que son religiosos, más la Biblia. Y acá va a venir lo que yo les voy a mostrar acá. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, usan la Biblia más otros libros. El libro de Mormón, Doctrina de Convenio, Perla del Gran Precio y creencias, otras creencias, que yo les puedo mostrar. Esta es la Biblia católica de la que le dan a los chicos cuando hacen el catecismo. Este es el libro del Mormón. Este es el libro del Mormón. Esta es la Biblia que usan los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová usan también libros diferentes. Por ejemplo, para estudiar Apocalipsis no estudian de la Biblia, sino hacen libros aparte. Esto es la verdad que enseña la Biblia, dicen. Y son los testigos de Jehová. Yo les tengo que decir que lo que ya les comenté antes, de que nosotros no necesitamos otros libros, porque la Biblia se contesta sola. Cuando nosotros queremos sacar de el contexto, entonces necesitamos otros libros. Cuando yo le pedí, porque yo fui la que le pedí, estaba haciendo un curso, y le pedí que vengan los mormones, y ellos me dieron todo esto. Y me dieron el libro del Mormón, y me dieron los que no le encontré, la Biblia mormona.
que también la tengo guardada, pero la verdad que no la encontré. Bueno, tenemos, eso es un resumen que yo le doy histórico. La antigüedad de los textos originales en el periodo griego, la Septuaginta, ya le dijimos que es en griego, el Imperio Romano en Vulgata, la Vulgata, que está en latín. En la Edad Media el acceso era limitado, la Reforma fue la que puso que sea manual para cada uno de nosotros. La Biblia es una colección de libros escritos en distintos contextos históricos y fue transmitida y traducida a lo largo de los siglos. Presenta diferentes y según tradiciones religiosas. Sigue siendo el texto más traducido y más influyente en el mundo. Muchos países quisieron que la Biblia se termine, pero como es la palabra de Dios, sigue adelante, porque la puerta que abre Dios no la cierra nadie. Hablamos ahora de cuánto tiempo se escribió la Biblia. Ya le dije, 1500 años, alrededor de 1400 a.C., el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento 50, 100 años después. No tanto. ¿Por qué nosotros decimos que la Biblia no está adulterada? Porque si nosotros hablamos de filósofos, hablamos que se escribieron los libros de filosofía, en el momento no lo escribieron hasta 300 años después. ¿Es lo que realmente el filósofo había dicho? No se sabe, porque pasaron generaciones. En cambio, en el Nuevo Testamento se escribió personas que vivieron y estuvieron con Cristo. Entonces nosotros podemos tener la certeza de que es así. Porque fueron diferentes personas que lo vieron de diferentes maneras, pero todas coinciden en lo mismo. Fue escrita a lo largo de muchas generaciones, no es de una sola vez. No es que alguien escribió los 66 libros. Fueron generaciones tras generaciones. Ya les dijimos que en Asia, Israel en la Mesopotamia. Ahí fue escrita. Tengo que decir de que fueron escritos y que hubo gente que puso su vida para que hoy nosotros tengamos la Biblia. Por eso nosotros no tenemos que tenerla menos, ni dejarla que se llene de polvo. En la Inquisición, a William Lalde, para traducir la Biblia en inglés en 1536, el 6 de octubre del año 400, tenía 46 años, él fue estrangulado y fue quemado vivo. Primero lo estrangularon hasta que no dio más y después lo pusieron, lo ataron y lo quemaron. ¿Para qué? Para que vos y yo tengamos la Biblia. No es que le fue barata, no le fue barata. Él era un sacerdote también, era un sacerdote católico, inglés, y sus últimas palabras fue dirigida al rey del momento. ¿Y saben lo que le dijo? Que todos tengan abiertos los ojos espirituales. Y esa oración que hizo, esa proclamación que hizo antes de morir, nos llega a nosotros. Hoy nosotros tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales a través de la palabra. Después estuvo Martín Lutero, que ustedes ya saben que era alemán, que yo ya les comenté, y que fue perseguido. Fue perseguido. No tuvo una vida tranquila. ¿Para qué? Para que vos y yo hoy tengamos la palabra de Dios. Después de que clavó las 95 tesis, tuvo que escapar. Y le persiguieron. Pero Jesús dijo, Juan 5:39,
¿Sí? Dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. ¿Eh? Entonces, ¿te parece que es poco tener la Biblia? ¿Es poco escudriñarla? ¿Es poco decir, bueno, no, necesitamos leer otras cosas para adaptarnos a la Biblia? No, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y gente, yo traje 2, pero yo leí 6 personas que fueron ejecutadas por traducir la Biblia. Y aunque ustedes no crean, hubo 2 mujeres, madre e hija, que bancaron a uno que tradujo la Biblia y la terminaron matando a los 3. La madre, el hijo y el traductor. Por eso yo les digo que no es cualquier cosa que nosotros leamos la Biblia. ¿Sí? Quiere decir que, ¿qué quiere decir escudriñar? Quiere decir buscar en profundidad, meditar, examinar, porque por ella tenemos el aliento que Dios nos da vida. Cada palabra es el pan para nuestras almas y la fuerza para nuestro corazón y luz para el camino. No nos olvidemos que dice la Biblia que lumbrera nuestro camino la palabra de Dios. Nos revela Jesús, el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador, el autor de nuestra fe, quien pagó y nos redimió para que podamos ser por Él hijos de Dios. No nos olvidemos de lo que hizo Jesús. Y por lo que Él hizo y lo que nosotros estudiamos en la Biblia, podemos ser hijos de Dios. En la Biblia encontramos nuestra identidad y el propósito de nuestras vidas. ¿Sí? Que el Padre tiene en su corazón que seamos hijos. Nosotros somos hijos. Ese es el corazón del Padre. Tener hijos. Y eso nos revela a nosotros la Biblia. Con todos los derechos y las obligaciones que demanda ser hijos. Porque uno no es hijo así nomás. Tenemos obligaciones, pero tenemos derechos. El mismo derecho que Cristo. Porque somos hijos. También fue escrita en África, que estuvo en Egipto y en Europa. Algunas cartas del Nuevo Testamento, como en Grecia. ¿Qué oficio tenían los escritores? Ya les dije, reyes, pastores, pescadores, médicos, gobernantes, escribas, líderes religiosos. Yo si quieren poniendo los nombres. Esta es nuestra diversidad social y cultural, por cuanto hay un solo lenguaje, una unidad en el lenguaje, que es Cristo. No hay otro, es Cristo. Y Cristo no es el que a nosotros nos enseña a ser hijos. Él nos enseña a ser hijos. Y nosotros todo lo que quieramos encontrar de Cristo lo vamos a encontrar en los 66 libros de la Biblia. Ustedes dicen, no, pero en el Nuevo Testamento, porque habla, no, en el Antiguo Testamento, no. Ya lo vamos a ver que Él se revela, Cristo se revela en los 66 libros. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, segundo de Timoteo 3:16. Ustedes ya saben para qué. La clave que Dios inspiró y los hombres escribieron. No fueron que escribieron lo que quisieron, Dios inspiró. Así como Ezequiel vio el valle de los huesos secos, Dios le inspiró. Así como Isaías pudo hablar en profecía cómo iba a ser el Cristo, Dios le inspiró. Él no escribió lo que quisiera. Ahora vamos. ¿Qué significa canon? Nosotros dijimos que los libros son canon. Canon es en griego. Significa regla, medida, norma. O simplemente caña de medir. Antes había una caña y con esa caña se medía.
tanto, sí tiene tanto, bueno, con caña de medir. Eso quiere decir canon. La Biblia está oficializada y reconocido los libros inspirados por Dios. No es que ellos escribieron los libros. ¿Por cuánto se definió el canon bíblico? No fue en una sola, no, hoy nos reunimos todos nosotros y decimos, bueno, esto y esto. No. Fue en un concilio en el año 90 después de Cristo, aunque hay muchos que lo debaten. Dicen, no, en tal fecha, en tal fecha. Después, bueno, yo después les voy a mostrar a ustedes los otros concilios, porque ya está llegando el horario. Y bueno, tenemos que hablar de lo que los apóstoles escribieron, la Biblia ortodoxa y el uso universal que ha aceptado por muchas iglesias. La Biblia se escribió en 1500 en 3 continentes y fue escrita por personas diferentes. Ya llegó el último. Tiene autores humanos, pero un autor divino. El canon es la lista de libros inspirados. Fue reconocido en los primeros siglos mediante los concilios. Jesús es el centro de la Escritura, como debe ser el centro de mi corazón. La palabra es volver a leer y así encontrar lo que Dios quiere hablarte y decirte hoy. La palabra de Dios es la respiración, la voz de Dios escrita, impresa para nosotros. Para hoy la palabra es vida, porque nos alimenta nuestro espíritu, nos santifica, nos guía, para que nosotros tengamos descanso. La palabra hace aumentar nuestra fe, el que oye la palabra, porque la palabra no nos transforma desde adentro si realmente la buscamos. Si buscamos en su palabra, pues ella es la verdad. Y el Espíritu nos revela el corazón de Dios, de Jesús. La palabra, créela, vivila y obedecela, pues ella es la que te transforma. Porque es Cristo mismo. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy nosotros no lo tenemos a Jesús acá en carne, está en cada uno de nosotros. Y tenemos la palabra escrita en donde nosotros podemos realmente cambiar nuestras vidas, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. No nos olvidemos que nosotros tenemos un Paracleto y ese es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que nos revela a Cristo y el Espíritu Santo el que nos confirma que es verdad. Si nosotros creemos que Jesús vino en carne, murió en la cruz por nosotros y resucitó, tenemos el Espíritu Santo. Bueno, por ahora esto es lo último. Muchas gracias, hermanos.